Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ciclo de clases gratuitas para Chile. Espero que se encuentren todos y todas muy bien. Bueno, como muchos sabrán, vamos a comenzar con el derecho de familia a cargo de la abogada Stephanie Venegas Carvajal. Asimismo, también la licenciada Pía Fernanda Rivera Lobos va a continuar con la clase siguiente, la próxima semana. Hola Jessy, ¿cómo andás? Bueno. Cualquier duda pueden escribir por el chat, nosotros vamos a estar pendientes. La idea es que ojalá de estos temas que se van a abordar ahora se vayan sin dudas, puedan entenderlo bien, ya sea para su examen de grado o sea porque están estudiando el ramo. Cualquier duda, cualquier cosa que surja, yo se lo voy a leer a la ponente, así que voy a pasar a presentárselas. Hola, buenas tardes a los que saludan. Bueno, Stephanie Venegas Carvajal, ella es abogada, ella está abocada al derecho de familia y al derecho penal en Chile, con diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Ella es creadora de contenido en redes sociales sobre métodos de estudio y organización para el examen de grado. Van a ver que ella también a lo largo de la clase, además de darles contenido de derecho de familia y estos temas que hoy ella enumera en la filmina, ella también va a dar algunos tips de estudio y algunas cositas que también pueden ver en el Instagram que ella tiene, que ha hecho un Instagram de derecho, donde realmente brinda tips y un montón de cosas, los famosos Studigram. Bueno, después los vamos a invitar a que, si quieren, se pasen por esa página que está muy interesante para, más que nada, tips para gradistas. Así que, sin más que esto, bienvenida Stephanie, muchas gracias por tu tiempo y bueno, gracias por estar acá, por dar esta clase y el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Em, bueno, como mencionaba Federica, soy abogada, me titulé el año pasado, así que entenderán que no hace mucho di el examen de grado, por lo tanto entiendo perfectamente la ansiedad, el estrés y las ganas de que termine luego el examen de grado, porque de verdad es muy, muy estresante. Y bueno, en base a lo mismo, cuando yo estuve preparando el examen de grado, por un tema de motivación personal, creé un Studigram, el cual después ayudó a muchas más personas, no solamente me ayudó a mí. eh, y bueno, ahí fui compartiendo como métodos de estudio, lo que a mí me ayudó para el examen de grado, em, motivación, organización, etcétera. Por lo tanto, bueno, y en base a todo el caos que es, el Studigram se llama Odisea del Derecho. Y bueno, así que respecto a eso es que esta clase está planificada y creada para el examen de grado, para todos ustedes puedan resolver las preguntas de manera eficiente, rápida y sin tanta vuelta de lo que es el examen de grado. Bueno, dicho eso, voy a empezar. En esta clase vamos a ver 3 temas que son fundamentales, las bases que nos van a servir para entender posteriormente lo que es la institución del matrimonio, los regímenes matrimoniales, bienes, o sea, perdón, eh, alimentos, incluso después para derechos sucesorios. Así que teniendo claro todos estos conceptos que se van a dar en esta clase, no van a tener ningún problema en comprender las demás materias que vienen. Entonces hoy veremos primero la familia propiamente tal, luego el derecho de familia y por último el parentesco. Bueno, para situarnos en la materia del derecho de familia, siempre doy como tips para estudiar una materia en sí, situarnos. ¿En dónde estamos? Si bien aquí estamos en el derecho civil,
hay que dividir el derecho civil, ya que el derecho de familia tiene una lógica muy distinta al derecho civil, propiamente tal. Por eso muchos autores dividen la materia en derecho patrimonial y derecho de familia. El derecho patrimonial abarca todas las materias que, según los temarios comunes, o sea, los temarios del examen de grado, ustedes ya han ido estudiando en orden. Si han ido estudiando en orden, ustedes ya deberían haber visto todo, casi derecho patrimonial, que sería bienes, obligaciones, contratos, responsabilidad, etc. Incluso derecho sucesorio. Y por otra parte tenemos el derecho de familia, como un ente apartado. ¿Ok? Entonces, ya situándonos, vamos a empezar. Lo primero es saber si hay una definición de familia. Siempre para estudiar algún tema, sobre todo en derecho y sobre todo en derecho civil, primero hay que saber un concepto, luego las características, luego si hay una clasificación, etc. En el caso de la familia, lo más probable es que les pregunten un concepto de familia. Y lo primero que hay que saber es que en nuestra legislación no existe una definición de familia, por lo menos en el Código Civil. Lo más cercano a una definición de familia se encuentra en el artículo 815 para fines del derecho de uso y de habitación. Y en el Power está escrito el artículo, que más que nada dice que la familia comprende al cónyuge y a los hijos, y sería. Por otra parte, tenemos el concepto que da nuestra Constitución actual, el cual está en el artículo 1, inciso 2, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En la definición de la Constitución, tenemos que la familia es la primera asociación más elemental y esencial que forman las personas. La familia debe ser protegida por el Estado, que también debe propender a su fortalecimiento. Esto es lo que se establece en nuestra Constitución. Y aquí voy a hacer el alcance, que si bien no sale en el PPT, sí va a estar en el apunte que yo voy a enviar a todos ustedes. El alcance en el derecho internacional. Muy breve, porque la verdad no hay mucho que decir. En los tratados internacionales de los derechos humanos se define a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Si se dan cuenta, es un concepto muy parecido al que tenemos en la Constitución. Repito, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que debe ser protegida tanto por el Estado como por la sociedad. Por lo tanto, el derecho internacional en su tratado nos entrega un concepto que es amplio. Por lo tanto, se entiende que este no consagra un modelo único de familia. Dice que le corresponde a los estados parte informar la interpretación o definición del concepto de familia que existe en sus ordenamientos jurídicos y en consideración a la existencia de diversos tipos de familia, parejas con hijos que conviven, familias monoparentales, etc. Los estados deben indicar también de qué manera la legislación y prácticas nacionales reconocen y protegen a estos tipos de familia y sus miembros. Por lo tanto, se señala que el Estado y la sociedad, por una parte, debe proteger a la familia. Y el derecho internacional va más allá y no se fija tanto en la composición de la familia, sino que busca que ésta sea protegida por el Estado y la sociedad
y sobre todo busca la protección a las familias en situación de pobreza. Pues dice, el derecho internacional dice que las condiciones de pobreza generan restricciones que limitan a los derechos de las personas. Y por otra parte, también se busca la protección de la familia contra la violencia, aun cuando esa violencia la ejerzan los mismos miembros de la familia. De esas cosas se preocupa el derecho internacional, más que de darnos una definición de qué es familia. ¿Ok? Eso es lo más relevante y lo más importante en respecto al derecho internacional. Y también encontré un apunte que fue publicado en 2018 en la Biblioteca Nacional, que también lo voy a mandar por si quieren ahondar más en el tema del derecho internacional. Bueno, el primer concepto que podemos dar de familia es un concepto, diríamos, de la doctrina tradicional, el cual dice, es la sociedad natural, necesaria y en cierto modo perfecta, cuya finalidad primordial es la conveniente propagación y la educación de la especie humana, sobre la base de la unión estable entre un hombre y una mujer. Yo creo que a todos nos hace ruido este concepto porque hoy en día no refleja lo que es nuestra sociedad. Hoy en día no refleja lo que nosotros consideramos familia y lo que la legislación hoy en día está considerando como familia. Por lo mismo, en la diapositiva les puse un dibujo en que hoy existen varios tipos de familia. Entonces, ese va a ser el concepto tradicional, por así decirlo, pero ya obsoleto, diríamos, y bueno, no quiero referirme a todos porque me imagino que hay una parte de la doctrina que sigue pensando de esa forma. Entonces, Te interrumpo un solo minutito justo para que no pase el tema, porque Gloria tiene una consulta con respecto a la definición. Entonces te la leo para que ya pasemos el tema de la definición. Gloria pregunta, hay una definición en la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se aplica a todo el derecho? Pregunta Gloria. Gloria, nos estamos adelantando porque justo hoy venía en la diapositiva siguiente. Ah, perfecto. Excelente, excelente. Estaba atenta, Gloria. Gracias, Estefania. Bueno, así la doctrina moderna señala la familia tanto aquella comprendida dentro del matrimonio como fuera de este. Y aquí nos tenemos que ya adentrar a la normativa vigente. Esto lo digo porque yo por lo menos cuando rendí el examen de grado, no estaba considerada la ley 21.400, que es la ley de matrimonio igualitario, que entró en vigencia el año pasado, y no estaba, o sea, estaba en vigencia, pero no estaba tan, a ver cómo se dice, eh, hablada la ley de acuerdo de unión civil. Por lo tanto, hoy en día cambia mucho el concepto que uno tiene que dar de familia. Por eso tenemos que tener presente que se creó la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil. Tenemos la ley 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la ley 20.550 y la ley 21.400. Paso a explicar. En la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, en el artículo 1, establece que el matrimonio es la base principal de la familia. Y este concepto es muy significativo en orden a que puede advertirse que el matrimonio no es, por ende,
la única base de la familia, sino la principal. Lo que hace pensar que desde un punto de vista jurídico también existe familia donde no hay matrimonio, sino una relación de convivencia prolongada en el tiempo. Luego tenemos la Ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil. Este está destinado a regular el estatuto jurídico de la familia no matrimonial. Con ello se amplía la noción de familia desde el punto de vista jurídico y se agrega así al matrimonio y al parentesco la convivencia. Y como Gloria mencionaba, la Ley 20.530, que es la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en su artículo segundo, numeral 1, contiene la siguiente definición. Es el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Según esta definición, serían 3 los vínculos a partir de los cuales se forma la familia. Por una parte, según la Ley 20.530, en su artículo segundo, numeral 1, la familia se crearía a partir de afectos, el parentesco y de pareja. Y como consultaba Gloria, según lo que establece este inciso, esta ley, se va a entender familia para esta ley. El concepto que yo leí se va a entender para regular esta ley. Por lo tanto, solo se remite a la ley 20.530, según lo que se puede interpretar de su articulado. ¿Por qué? Porque también esta definición es muy amplia y también incluye el vínculo afectivo como eventual generador de una familia. Y existen autores, en su mayoría, que piensan que no es correcto que el legislador incorpore a la norma legal referencia a vínculos afectivos, ya que es una cuestión privada. ¿Esto es discutible? Sí. Pero por el momento esta definición solo abarcaría los preceptos de esta ley. Aún así, no deja de ser una definición de familia. Y ahora sí, tenemos los dos conceptos que en la actualidad se consideran como familia. Por una, siempre dejo dos conceptos porque creo que uno tiene que ir viendo cuál le acomoda más para aprenderlo. Porque si bien uno tiene que comprender la materia, saber explicarla, en el examen de grado lo importante es definir las cosas. Y aunque uno puede explicar muy bonito lo que significa familia, en algún punto el profesor les va a insistir en que les den un concepto. ¿Ok? Así que aquí están. Un concepto dice que el conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculo matrimonial o por acuerdo de unión civil o parentesco. El otro concepto dice que es aquel conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco. Y en el parentesco encontramos la consanguinidad, la afinidad o la adopción. O sea, a las que la ley le atribuye algún efecto jurídico. Por lo tanto, aquí encontramos que la familia puede nacer del matrimonio, del parentesco o del acuerdo de unión civil. Estas fuentes que generan la familia, como dije, forman la familia desde el punto de vista jurídico, lo que le importa al derecho.
para hacer aplicables las normas e instituciones del derecho de familia. Porque si bien para mí, mi pololeo de 10 años es muy importante para mí y tiene efectos en mi familia, en mi entorno, en mi círculo que yo me muevo en la sociedad, para el derecho no tiene ninguna importancia mi pololeo. Es decir, si el día de mañana mi pololo termina conmigo, yo no puedo demandarlo a él para alimentos. No puedo demandarlo para que hagamos un divorcio del pololeo. O él no me puede demandar a mí por compensación económica. ¿Ok? Bueno, eso sería lo que tenemos que tener claro de la familia propiamente tal. Ahora vamos a pasar al derecho de familia en sí. El derecho de familia tiene contenido patrimonial y se mezclan estas características de una parte del derecho civil con la otra, como había explicado en un inicio. Ejemplo, lo relativo a los regímenes matrimoniales tiene alcance patrimonial aun cuando está inmerso en el derecho de familia. En el caso de las capitulaciones matrimoniales, son actos de derecho de familia, pero su contenido es patrimonial. Por lo mismo se trata en el capítulo 4 del Código Civil. Tener claro eso, no confundirse. Y bueno, nuevamente les doy dos conceptos para que ustedes vean cuál es el que les hace más fácil aprenderse. Por una parte tenemos que el derecho de familia es el conjunto de principios y reglas que regulan las relaciones entre los miembros de una familia, entre estos y terceros. Por otra parte, es el conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia entre sí y respecto de terceros. En un sentido objetivo, el derecho de familia es aquel conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de la familia. Y en un sentido subjetivo, es para referirse a las facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones existentes entre los miembros de la familia, los derechos de familia propiamente tal. El objeto de estas vinculaciones puede ser moral o patrimonial, o ambos a la vez, pero sea que el derecho de familia tenga como contrapartida un deber jurídico de contenido puramente ético o una obligación de contenido económico, en ambos casos presentan caracteres que lo diferencian de un derecho puramente patrimonial. Por lo tanto, repito, hay muchas, el derecho de familia tiene contenido patrimonial, pero eso no quiere decir que sea un derecho puramente patrimonial. Y es aquí donde hay un paralelo entre lo que es derecho patrimonial y lo que es derecho de familia. Para lo que están estudiando para el examen de grado, esta es una de las preguntas que suelen hacerse respecto a la materia de familia. Por una parte que den el concepto de familia, por otra parte que entienden derecho de familia, y por otra parte nos falta el profesor que les pregunta si derecho patrimonial y derecho de familia es lo mismo, y si ustedes dicen que no es lo mismo, que den algunas características que las diferencian. Aquí yo les puse cinco diferencias, que son las fundamentales. Primero, sobre el principio de la autonomía de la voluntad.
En el derecho patrimonial, el principio de la autonomía de la voluntad rige plenamente entre las partes. O sea, las partes son libres de intervenir, modificar, alterar el acto jurídico o el contrato de que se trate, obviamente rigiéndose por las reglas que en el código se establecen. En cambio, en el derecho de familia, el principio de autonomía de la voluntad disminuye bastante, incluso se ve restringido. ¿Ok? Y esto es porque en el ejemplo del matrimonio, yo, claro, soy libre de contraer matrimonio con quien yo quiera, pero yo una vez que acepto el matrimonio y tengo el vínculo jurídico, yo ya no puedo modificar ese contrato. No puedo establecer, ok, en el deber de fidelidad lo voy a sacar, porque yo voy a ser infiel. No, o sea, ya está en el contrato, o sea, en los deberes de los contrayentes, el deber de fidelidad, y yo no lo puedo alterar. Eso no quiere decir que en la práctica no hayan personas infieles, pero uno no puede alterar el contrato en sí. Luego tenemos la naturaleza jurídica. En el derecho patrimonial son normas permisivas que suponen la igualdad entre las partes. Y en el derecho de familia son normas imperativas. En el perfeccionamiento, en el derecho patrimonial, por regla general son actos consensuales. En el derecho de familia, la regla general es que sean actos solemnes. Matrimonio, reconocimiento de un hijo, las capitulaciones matrimoniales son solemnes. Las modalidades. En el derecho patrimonial se pueden incorporar en modalidades, plazo, condición, modo. Pero en el derecho de familia, por lo general, no se admiten modalidades. Y el tipo de norma es que en el derecho patrimonial son en su mayoría normas de orden privado, y en el derecho de familia son normas de orden público, aunque sea de derecho privado. Las características del derecho de familia. Bueno, por una parte encontramos que tiene un contenido eminentemente ético, son derechos inherentes a la persona y hay un claro predominio del interés social sobre el individual. Y aquí encontramos las típicas características que uno debiera mencionar al momento de hablar del derecho de familia. Las normas reguladoras del derecho de familia son de orden público, son inderogables, son imperativas. Lo que dijimos del principio de la autonomía de voluntad, que se encuentra restringido. Los derechos de familiares son recíprocos, pero también hay superioridad y dependencia. Y las relaciones de estado familiar son en buena medida, se habla aquí en derecho de familia de deberes y derechos, o sea, derechos y deberes. Los derechos de familia son en sí, por regla general, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. Y por último, priman las normas de orden público. El derecho de familia es de derecho privado, pero cuyo contenido es esencialmente de orden público. También cabe mencionar que es importante tener claro la evolución que ha tenido el derecho de familia a lo largo de todos estos años, y más bien me voy a referir desde desde que se crea la Constitución original,
la Constitución de Andrés Bello. En el Código Civil original de Andrés Bello, este protege a la familia que era predominante en esa época, proveniente del derecho canónico. Se basa en un estándar familiar, el cual era una familia matrimonial, heterosexual, patriarcal, religiosa y de filiación biológica. Los principios que imperaban en esa época eran el matrimonio religioso e indisoluble, la incapacidad relativa de la mujer casada y la patria potestad exclusiva y con poder absoluto del padre de familia. Y aquí les hago un paralelo en lo que está marcado con celeste, es lo que era antes en la Constitución de Andrés Bello, y en rosado es lo que se ha logrado avanzar hoy en día. Por una parte, la familia era matrimonial, el matrimonio es la base de la familia, el Código Civil original no protege a las uniones no matrimoniales, existía el concubinato, solo se protege a los hijos nacidos dentro del matrimonio y el matrimonio es indisoluble. Hoy podemos ver que existen leyes que protegen las familias de hecho, como el acuerdo de unión civil. También de que todos los hijos son iguales ante la ley y poseen los mismos derechos. Ya no se hace la distinción entre hijos legítimos o ilegítimos. Por otra parte, la familia heterosexual, solo se concebía el matrimonio entre un hombre y una mujer, y vemos que ya desde el año pasado el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo por la ley 21.400. Por otra parte, la familia era patriarcal. El hombre tenía el poder absoluto por sobre el de la mujer, tanto en el patrimonio como personalmente. La mujer casada en sociedad conyugal se le consideraba una incapaz relativa. Y a la mujer solamente en esa época se le podía acusar del delito de adulterio, es decir, mantener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. Al hombre no se le consideraba, no se le castigaba con este delito. Había un tipo de delito que se llamaba amancebamiento, pero cumplía con ciertos requisitos, es decir, que el hombre tenía que poco menos estar en la misma cama en la misma cama, habitación, casi con su esposa mirando cómo él tenía relaciones con otra mujer para recién catalogarlo como delito. Pero si el hombre tenía relaciones con otra mujer fuera de su hogar, en un burdel, en otra habitación, en otra casa, no había delito, pero sí lo había para la mujer. Y también en esa época el cuidado personal del menor lo tenía la madre por ser mujer y el padre tenía la patria potestad por ser hombre. Hoy con la ley 20.680 eso se iguala y ambas personas, ambos progenitores pueden tener tanto el cuidado personal como la patria potestad. Y por otra parte, algo muy importante y hay que tenerlo en cuenta para las siguientes materias que se van a ver en cuanto a filiación, es que en este tiempo de Andrés Bello se consideraba solo a los hijos de filiación biológica, es decir, aquellos hijos de creación genética, aquellos concebidos naturalmente a través del acto sexual. Por lo tanto, en esa época, si alguien era adoptado, si alguien era concebido de otra forma, no se le consideraba hijo. Podía tener cualquier título, pero no la calidad de hijo. Claramente hoy eso no es así. Y se reconoce tanto la filiación en sentido jurídico y se reconocen otras fuentes de este. Eso sería respecto a al derecho de familia. Y ahora vamos a ver el parentesco. Y nuevamente aquí les traigo un concepto
y entender que el parentesco es la relación que existe entre dos personas por descender una de otra o por descender de un tronco común o como consecuencia del matrimonio o del acuerdo de unión civil. El parentesco puede ser por consanguinidad o afinidad. El parentesco por consanguinidad está definido en el artículo 28 del Código Civil. Es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor en cualquiera de sus grados. Y el parentesco legal o por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge. Término que se modificó con la ley 21.400 porque antes decía de su esposa o de su marido. Y aquí voy a explicar porque esta parte es solamente didáctica, es para que ustedes entiendan y espero poder lograr. ¿Cómo veo el parentesco por consanguinidad? Bueno, el parentesco por consanguinidad en línea recta son aquellos parientes que descienden unos de otros. Es decir, las generaciones de abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto o bisabuelo, y no sé cómo se dice más arriba. Y el grado es la distancia que existe entre estos parientes, las generaciones. Y aquí les traigo un ejemplo donde les pongo que la madre e hija, si yo quiero saber cuál es el grado de consanguinidad que yo tengo como hija con mi madre, que en este caso sería entre Ana y María, tengo que subir y contar un grado. Por lo tanto, sería en primer grado en línea recta. Ahora, si yo quiero saber entre un nieto y una abuela, sería en segundo grado en línea recta. Simplemente subiendo los grados o bajándolos. Lo normal es que lleguemos hasta el tercer grado. Difícilmente vamos a llegar a un cuarto grado por temas de edad. Y obviamente porque esto involucra a las personas vivas y no a las personas que ya no se encuentran. Para efectos jurídicos. Y aquí tenemos el parentesco por consanguinidad en línea colateral. Es decir, aquellos parientes que descienden de un progenitor en común. En este caso tenemos el mismo ejemplo de la diapo anterior. En la diapo anterior teníamos a María, que es la abuela, Ana, que es la hija, y Manuel, que es el nieto. Pero acá María tuvo otro hijo, que es José. Y ese hijo tuvo una hija, que es Lucía. Por lo tanto, aquí tenemos 2 nietos, 2 hijos, una abuela. Y la línea colateral sirve para saber cuál es el grado de cercanía entre los hermanos, los primos y los tíos. Bueno, y aquí es muy simple, el grado se determina subiendo y contando las generaciones que existen hasta llegar al progenitor común y luego contando las generaciones que existen en el camino de regreso. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el parentesco entre Manuel y Lucía, siendo los 2 nietos, siendo los 2 primos, sería subir hasta María, que es la progenitora en común. Es decir, yo subo de Manuel, vamos a contar desde Manuel. Manuel subo hasta Ana, 1. Subo hasta María, 2. Bajo hasta José, 3. Bajo hasta Lucía, 4. Por lo tanto, los primos son parientes por consanguinidad en línea colateral de cuarto grado.
o sea, no generalmente, así es, los hermanos son de segundo grado, porque si aquí quisiéramos saber entre Ana y José, tendríamos que subir solamente un grado hasta María y bajar hasta José, 2. Y los tíos y sobrinos son de tercer grado. El parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad son la misma línea y grado que el cónyuge tiene con el consanguíneo. ¿Ok? Es decir, en la afinidad se ve qué soy yo respecto a la familia de mi esposo o qué es él respecto a la familia mía. De eso se trata, de nada más. Es decir, Camila, que está casada con Oscar, o bueno, en este ejemplo, Manuel y Juanita. Manuel es pariente por afinidad con todos los consanguíneos de su esposa, Juanita. Y Juanita es pariente por afinidad con todos los consanguíneos de su esposo Manuel. Y un ejemplo que les voy a dar muy simple es, yo tengo a mi hermana, somos consanguíneos en segundo grado, en línea colateral, ¿cierto? Mi esposo, ¿qué es respecto a mi hermana? Lo mismo que yo, pero cambiando el título por afinidad. Es decir, yo tengo a mi hermana, somos consanguíneos en segundo grado. Mi esposo, respecto a mi hermana, es pariente por afinidad en segundo grado. Es así de simple, no hay que enredarse más que eso. Y bueno, ahí les dejé unas afirmaciones. Primero, que los cónyuges no son parientes entre sí. El parentesco por afinidad subsiste aún después de la muerte de uno de los cónyuges y esto se ve reflejado en matrimonio y también en el acuerdo de unión civil. La importancia del parentesco. Es la vinculación más importante que establece el derecho privado, sus efectos abarcan toda la vida del individuo. Y el parentesco por consanguinidad siempre es más importante que el de afinidad por los efectos jurídicos que esto va a traer. Y aquí les dejé algunos ejemplos de cómo el parentesco es importante para poder entender las demás materias que vamos a ver en las próximas clases. Los derechos y deberes y obligaciones que nacen entre los padres y los hijos, cuando se debe alimento a los parientes que señala el artículo 321. El parentesco determina quiénes concurren y quiénes son excluidos en la sucesión de una persona. Y la ley exime de responsabilidad penal por regla general a ciertos parientes. Entonces, es muy importante también saber en qué calidad de pariente estamos respecto de nuestros familiares. Y por último, tenemos algunos efectos que nos entrega la doctrina según los derechos, obligaciones e incapacidades. Recordar que una de las más importantes es la incapacidad para contraer matrimonio entre parientes cercanos. Y en algunos casos para servir de testigo en algún juicio de un pariente. La pensión alimenticia como derecho, como obligación. Y eso. Esa sería la clase del día de hoy. Hay una consultita, Stephanie, de la Gloria, antes de terminar, que la Gloria pregunta, ¿qué parentesco tiene el hijo con la segunda madre o segundo padre en el caso del mismo sexo? Ah, sí, es que eso no lo puse en el Power, pero lo puse en el apunte. Y dame un momentito. Es por
El segundo padre o madre, el parentesco que se origina es legal. No es por consanguinidad, porque el de consanguinidad lo crea el primer padre o madre biológico. El segundo padre o madre queda con un parentesco legal. Excelente, Stephanie, muchas gracias. No sé si algún compañero tiene alguna otra pregunta antes de que Stephanie cierre con su clase. Puede hacerla por escrito. Sí, por supuesto. Ahí pregunta si pueden hacer una consulta. Sí, por supuesto. Si les ha quedado alguna duda, obviamente vamos a ir desglosando todo el ramo. La semana que viene vamos a hacer un poco más, la siguiente más y así. Así que no se preocupen. Se puede renunciar al derecho a alimentos. Yo creo que el tema del derecho a alimentos lo vamos a ver la siguiente clase. No sé, Stephanie, cómo lo planeaste con Pía, el tema de los alimentos. Sí, no, para que todos estén tranquilos de que esta clase, como dije al principio, sirve de base para saber los conceptos básicos que van a ser, si tienen esta clase clara, clarísima, no van a tener problemas con entender todas las materias que vienen, como es el matrimonio, que lo va a hacer Pía la próxima semana, creo. Y ella va a ver los regímenes matrimoniales también. Luego voy a ver yo el tema de filiación. Luego va a volver ella y va a ver el tema de alimentos. Así que todos los temas van a ser resueltos. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, te cedo la palabra entonces para que continúes con el cierre de la clase. Sí, más que nada recordarles que yo, bueno, junto con Federica vamos a hacer llegar este PowerPoint, que yo lo hice con mucho cariño, espero que haya estado bien explicado, de su agrado. Y también yo hice un apunte personal para ustedes, el cual es básicamente lo que hablé en clase, más un poco más profundizado, que también se los voy a hacer llegar. Y nada, espero que hayan disfrutado la clase, que hayan entendido lo básico que se requiere para entender todo el derecho de familia. Y nada, les aconsejo que estudien mucho, pero que también descansen, que no se estresen tanto y que me sigan en mi Instagram. Ahí pueden encontrar muchos tips de estudio, motivación y bueno, cualquier consulta me la pueden hacer por privado, si necesitan clases también. Así que eso, les deseo mucha suerte y muchas gracias a todos los que se conectaron. Estefi, ahí preguntan compañeros que ingresaron un poquito más tarde que cómo es el Instagram del Studigram que vos tenés para que ellos te sigan para los tips y todo eso. Sí, aquí en la primera diapo está escrito, es @Odisea del Derecho, todo junto. Yo quiero acotar un poco que se nota que Steffi tiene un Studigram porque el PowerPoint parece, o sea, es un diseño precioso que yo por lo menos no había visto nunca antes en una clase, así que felicitarte, Stephanie, porque está muy didáctico, como dicen los compañeros, está muy didáctico, así que gracias porque sé que lo has trabajado vos desde cero y es nada, un lujo para nosotros tener un Power así, una clase también explicativa. Muchas gracias, creo que la clase también fue muy al grano con lo que se necesita específicamente para el grado en este caso, que bueno, muchos gradistas es lo que están buscando finalmente, así que bueno, vamos a hacer llegar todo por los grupos de WhatsApp, Stephanie lo va a facilitar para los grupos de WhatsApp y nos vemos la siguiente semana con clases con la licenciada Pía Fernanda Rivera Lobos, que ella también al igual que Stephanie, se dedica al derecho de familia, así que también van a poder hacerle preguntas y todo lo que necesiten. Bueno, gracias Stephanie, gracias compañeros, compañeras, espero que tengan un hermoso fin de semana, que descansen, que estudien también y nos vemos la siguiente semana. Nos Que vemos. estén muy bien. Chau, chau. Chao.